No cabe duda que Cártama es uno de los municipios con más historia de la provincia de Málaga. Ya en la prehistoria estuvo habitada por nuestros antepasados, aunque fueron los fenicios los que fundaron esta ciudad. Cártama tiene también el atractivo desde que se constituye como municipio 195 años antes de Cristo. Desde ahí hasta nuestros días pues han sido muchas las civilizaciones que han pasado por nuestro municipio. De la época romana conservamos una columna a la entrada del municipio. De la época árabe, pues están nuestras propias calles, está nuestra fortaleza, nuestra castillo-fortaleza, y quizás lo más atractivo para nuestros vecinos, o lo que más podamos pedir que visiten, sea nuestra ermita, la ermita de la Virgen de los Remedios, que se encuentra en el Cerro de la Virgen, en nuestro pueblo. El actual asentamiento data desde la prehistoria. Recientemente en la plaza se han encontrado restos de cabañas desde el siglo VIII a.C. Y en el entorno, en los alrededores de Cártama, encontramos desde túmulos funerarios prehistóricos, encontramos cistas de enterramiento, refugios, incluso algunas pinturas rupestres. En cuanto a la procedencia del nombre del pueblo, no hay dudas en que es fenicio, que la denominaron Carta. Más tarde fueron los romanos los que en el año 195 a.C. la constituyen como municipio. El nombre viene de alguna raíz fenicia, Cart, y la terminación Tar, que significa ciudad escondida, por lo que ya podemos datarla en esa época que sabemos que esto era una población consolidada por íberos, una tribu íbera poderosa que tenía un reino propio y que llegaba a unos límites que aún no se conocen, porque no se conocen restos similares a los que hemos encontrado aquí. Sabemos que estaban asentados en el castillo, que tenían establecidos comercio con los fenicios, los íberos, pero que no llegaron a relacionarse con ellos familiarmente, mantenían mucho sus tradiciones. Después fue la ciudad ya tomada por Roma. Roma se hizo cargo de la ciudad de una forma más belicosa, más agresiva, pero luego tomaron una integración entre las raíces y las tradiciones locales con las romanas, que permitió una expansión mucho más fuerte que la que había tenido antes. La ciudad romana tomó un carácter más autónomo y le dio una importancia que se reseñó en todas las crónicas, ¿no? Entonces fue cuando tomó el foro, los baños, tomó infraestructuras viarias, tomó infraestructuras de abastecimiento. Cártama ha sido un crisol de civilizaciones. Tras el dominio romano pasó a manos visigodas y musulmanas, siendo un municipio de una gran importancia. Durante la Reconquista pasó continuamente de manos árabes a las cristianas, hasta que en 1485 fue conquistada definitivamente por el ejército del rey Fernando el Católico. De época árabe también tiene bastante yacimiento, pero el más importante quizás sea el castillo que en aquellas tribus tan belicosas tomó una importancia mucho mayor que en la romana, aunque en la romana ya estaba habitado el castillo, pero en época árabe se acometió una infraestructura defensiva que ha durado hasta nuestros días. Se abrieron nuevos pozos, se abrieron nuevos aljibes, se acondicionó la doble muralla, hay que destacar la defensa contra el emirato, la rebelde de Bobastro, de Omar Ben Hassún, que estaban agresivamente acometiendo contra Cártama. Incluso pusieron torres defensivas en Gibralgalia, en las Tres Cruces. Sin embargo, Cártama, por su castillo y por los lazos familiares con Málaga, resistió y no lograron invadirla. La Reconquista vino desde el poniente, vino desde el interior. Ya desde el 1407 los castellanos venían haciendo acometidas, pequeñas agresiones, pequeñas incursiones. Los árabes respondían al verse atacados, algunas veces ganaban los árabes, otras veces los cristianos, pero ya en el 1457 se hizo la entrada definitiva, cuando se atacó directamente a Coín, Cártama y la población intermedia que existía entonces, que era Benamaquís. Benamaquís había firmado un acuerdo con los castellanos, acuerdo que rompieron, y don Fernando el Católico dio un castigo ejemplar y a la vez para que sirviera de escarmiento a las dos poblaciones. Cayó Benamaquís, Coín se resistió, hubo bombardeos, ribadoquines, bombardas, pero cayó también.
y finalmente llegaron a por Cártama, pero Cártama también se resistió. Cártama cayó al día siguiente de caer Coín, pero antes hubo caballeros musulmanes que estuvieron luchando en los llanos contra los caballeros castellanos. Incluso tenemos cédulas concedidas, firmadas por el propio Fernando el Católico en su cerca de Cártama, que concede a caballeros castellanos las propiedades conquistadas a caballeros musulmanes derrotados en combate. Una vez entrada a Cártama, se consiguió la entrada a Cártama porque hubo una mediación muy importante del entonces alcalde musulmán, que se llamaba Ahmed al-Attar, que consiguió que se respetasen todas las vidas y se llevasen los musulmanes todos los bienes muebles, todos los bienes que podían transportar, y a cambio recibió este hombre 10.000 maravedíes de recompensa. Entraron en la ciudad y se comenzó con la población. La población empezó cada uno más o menos a situarse hasta los repartimientos en que se hizo definitivo el asentamiento. Los repartimientos se consolidó la ciudad como tal y se dieron la infraestructura de pueblo, la principal de ellas la iglesia, que hay tradición que se construyó, como era habitual entonces, en las mezquitas musulmanas. Hay algunos restos de mezquita, incluso se dice que parte de la torre también es musulmana. La historia más reciente del municipio cartameño va unida a la llegada del ferrocarril en las primeras décadas del siglo XX. El tren supuso el despegue definitivo de la industria del municipio y aportó una mayor salida a los productos agrícolas, siendo el propulsor del crecimiento de uno de los núcleos de población más importantes del municipio, como es la estación de Cártama. El ferrocarril fue ya el definitivo lanzamiento como vía industrial. De ahí nació el núcleo urbano de la estación de Cártama, del antiguo ferrocarril, que aunque estaba poblado de antes, estaba poblado desde la época de Reconquista, porque ya los Reyes Católicos dieron licencia para construir una venta y colocar una barca en el río, pero es verdad que el ferrocarril fue el definitivo lanzamiento. A partir de ahí se instalaron nuevas familias, se instalaron nuevas industrias y la agricultura tuvo una mayor salida, una salida más rápida y por lo tanto más competitiva con otras.